Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de bioquímica. En este video vamos a analizar el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones. Entonces, para ubicarnos y acoplar a los videos pasados, en esta imagen vemos cómo se han ido transfiriendo esos electrones desde el complejo 1 y 2 por la coenzima Q. De ahí pasaron al complejo 3 y esos electrones fueron transferidos del complejo 3 al citocromo C, y este citocromo C viene a este complejo número 4 trayendo de a un electrón. Es allí donde el complejo 4 va a empezar a hacer su trabajo y es el que vamos a analizar a continuación. Este complejo es conocido como el citocromo C oxidasa, dado que es la proteína responsable de oxidar al citocromo C, transfiriéndole esos electrones a un último aceptor de electrones que varía si es aerobio o si es anaerobio. Entonces, los aerobios tienen como último aceptor de electrones al oxígeno y los anaerobios tendrán como último aceptor de electrones una molécula diferente al oxígeno. La citocromo C oxidasa es el complejo que cataliza la oxidación de las moléculas de citocromo C traídas desde el complejo 3. Observamos aquí que este citocromo C oxidasa tiene 3 subunidades. Vamos a mirar de qué están constituidas cada unidad. Entonces, la subunidad 1 es una molécula, una región que está constituida por un citocromo A, un citocromo A3, que son hierros tipo hemo. Aquí observamos la estructura química. Contiene un cobre, conocido como cobre basal o cobre B, y esto va a formar el complejo binuclear hierro-cobre. Entonces, la subunidad 1 es conocida como el centro binuclear hierro-cobre. Luego, la subunidad 2, que es la subunidad catalítica, que es conocida como la citocromo C oxidasa realmente, que es la responsable de oxidar al citocromo C. Esta subunidad contiene a un cobre conocido como cobre apical o cobre A. Y por último, la subunidad, bueno, aquí vemos más o menos la estructura del complejo citocromo C oxidasa. Y por último, la subunidad 3, que es un módulo transportador, o sea que permite el bombeo de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. El citocromo C, que viene reducido desde el complejo 3, viene al módulo número 2 y allí sufre un proceso de oxidación. Entonces, la citocromo C oxidasa le quita el electrón al citocromo C y se lo transfiere al cobre A, quedando el cobre A parcialmente reducido. Este citocromo C se suelta y vuelve hacia el complejo 3 para ser recargado con un nuevo electrón. Este electrón del citocromo C oxidasa en el cobre A es transferido de allí hacia el citocromo A y de ahí al citocromo A3 para ser recibido al final por el cobre B y quedar parcialmente reducido. Inmediatamente viene otro citocromo C reducido y le entrega ese electrón al cobre A, que volverá a repetir el mismo proceso. Transferir ese electrón hacia el citocromo A, de ahí al citocromo A3, y ese electrón quedará anclado entonces al cobre B, que quedará totalmente reducido. Es allí donde aparece el último aceptor de electrones, que en este caso estamos analizando un aerobio, y este oxígeno entrará al complejo binuclear hierro-cobre B y allí se partirá de una molécula de oxígeno en 2 átomos de oxígeno. Es allí donde el oxígeno capta este par de electrones del cobre B y se transformará en el radical superóxido. Este complejo debería bombear 4 protones por ese par de electrones que ha movido, pero en este caso 2 protones son transferidos hacia el superóxido para neutralizarlo y convertirlo en agua, y el módulo transportador bombeará
2 protones desde la matriz mitocondrial hacia la región intermembranosa. Es así como nos queda más o menos esta imagen del proceso que ha realizado con un par de electrones. Y es así como se da el proceso de flujo de electrones y la entrega de electrones al último aceptor, que en este caso es el oxígeno. ¿Qué pasa entonces con el otro oxígeno que había quedado? Pues vuelve y espera otro par de electrones, aquí vuelve y se hace el mismo proceso, se transfiere a cobre A, de ahí al citocromo A, luego al citocromo A3 y al cobre B. Repite el mismo proceso y vuelve y se le transfiere del cobre A hacia el citocromo A. Vemos cómo va pasando ese electrón, de ahí al citocromo A3 y luego a el cobre B para volver a producir otro superóxido. Sucede lo mismo, se neutraliza ese radical superóxido y se bombean un par de protones a la región intermembranosa. Y vuelve y se repite este mismo proceso que estamos analizando en esta ecuación. La reacción entonces del citocromo se oxidasa se acoplan a la transferencia de protones a través de la membrana. La estequiometría de la reacción completa sería catalizada por el complejo 4, quedaría de esta manera, y aquí nos está mostrando que la reacción total requiere la toma de 4 protones de la matriz mitocondrial interna para poder producir 2 moléculas de agua a partir de una molécula de oxígeno. O sea que nos está mostrando la reacción por duplicado. A su vez, nos está diciendo que la oxidación de 4 moléculas de citocromo C permite el bombeo de 4 protones de la matriz mitocondrial hacia la región externa, dando por ende en esta ecuación que les estoy mostrando la ecuación neta de la citocromo C oxidasa para una molécula de oxígeno. Entonces, ya analizando el esquema completo de la cadena transportadora de electrones, vemos cómo cada complejo aporta al proceso de un par de electrones y ese par de electrones termina siendo transferidos a un átomo de oxígeno. Es así como se va dando un gradiente de energía en kilojoules por mol que termina siendo favorable al bombeo de protones desde la matriz mitocondrial a la región intermembranosa. Esa energía va a ser aprovechada por el siguiente complejo que veremos en el próximo video, que es la ATP sintasa. Pero quiero hacer una claridad y es la siguiente. Si analizamos cuántos protones se bombean a partir del par de electrones que entregó NAD, nos damos cuenta que NAD entrega un par de electrones al complejo 1 y con esa energía, complejo 1 bombea 4 protones de la matriz mitocondrial a la región intermembranosa. Luego, esos 2 electrones pasan a Q, Q se los pasa al complejo 3, allí hace ciclo Q y entrega el citocromo C, y ese complejo 3 va a bombear otros 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia la región intermembranosa. Luego, ese par de electrones van de a 1 pasando al citocromo C, que los irá pasando a la citocromo C oxidasa y esta entregará al cobre B, que irá recibiendo los electrones y al final el par de electrones serán entregados al oxígeno para producir una molécula de agua con un átomo de oxígeno que recibe el electrón, los pares de electrones, y lo neutraliza con un par de protones. A su vez, el complejo 4 bombea 2 protones de la matriz mitocondrial a la región intermembranosa. Entonces podemos concluir que por el par de electrones entregados de NAD en el complejo 1, NAD bombeará en total 10 protones hacia la región intermembranosa, y eso desencadena que se tenga ya en este momento 10 protones con la energía protón motriz para ser convertidos en energía cinética. Ahora, si analizamos la energía proveniente de succinato, ese par de electrones que fueron transferidos al complejo 2 por FAD y de FAD a Q, recordemos que el complejo 2
no bombea protones porque no tiene módulo transportador. De ahí Q se lo transfiere al complejo 3, el cual va a ser ciclo Q y le entregará de a 1 al citocromo C, y con esa energía de ese par de electrones bombeará 4 protones de la matriz mitocondrial a la región intermembranosa. Luego, el citocromo C entregará de a un electrón hasta el cobre B, y en el complejo 4, el par de electrones serán entregados al oxígeno para producir agua y ser neutralizados obviamente por un par de protones de la matriz mitocondrial. Y el complejo 4 bombeará 2 protones por esos electrones que le han entregado. Entonces, el número total de protones bombeados desde la matriz mitocondrial hacia la región intermembranosa con la energía proveniente de la oxidación de succinato son en total 6 protones. Es allí que en este momento tenemos 6 protones con la energía protonmotriz para ser entregados al proceso de la fosforilación hecha por la ATP sintasa. Bien, eso es todo lo que tenía que explicar con relación al complejo 4 de la cadena respiratoria. Espero ya que hayan comprendido este elemento tan importante conocido como la citocromo C oxidasa. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.